Vamos a orar. Vamos a orar, a colocar delante del Señor este estudio que tenemos hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de ti estamos, Señor. Queremos colocar, bendito Dios, este estudio, Señor, que nos presentas, Padre poderoso celestial, para tener comprensión sobre tus fiestas, bendito celestial. Ayúdanos a asimilarlas, bendito Dios de la gloria. Ayúdanos a ponerlas en nuestros corazones, bendito Dios, y ver la importancia que sobre ellas, bendito Dios, es pertinente o tenemos que desarrollar, Señor. El cumplimiento en tu Mesías, Padre Celestial, porque estas fiestas ciertamente, bendito Dios, se evidencian en nuestro Salvador. Delante de ti estamos, Señor, rogamos a tu Rúa que pasee por este lugar y nos enseñe, bendito Dios, de tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, para hacer cierre de este periodo de fiestas, tenemos que hablar del octavo día. ¿El octavo día de qué? De Sukkot, ¿cierto? El octavo día de Sukkot. Y ese octavo día de Sukkot, decíamos hace 8 días, se conoce como Shemini Atzeret, ¿cierto? Atzeret. Shemini Atzeret. Así que vamos a introducirnos en la escritura. Números capítulo 29, libro de los Números, capítulo 29, versículo 35. Número 29, 35. Dice la palabra del Señor: el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis. Y con esto vamos a introducir nuestro tema. Porque decíamos que es un día especial, es un día que se une a la culminación de la fiesta, de la última fiesta del año. Y se propone de esta manera diciendo que es un día de gran solemnidad, ¿cierto? Tendréis un día de solemnidad. Ninguna obra de siervo haréis. Y cuando ya vemos que se rotula ninguna obra de siervo haréis, ¿qué implica? Que no trabaja. Que es festividad para nosotros, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando decimos: Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Porque hace 8 días fue muy interesante, porque fue festivo, ¿cierto? Entonces, dice, Shemini Atzeret, ¿cierto? El día octavo, que propone Números 29-35, es conocido como el día de la lluvia, o el día de las aguas, ¿cierto? Se celebra el día siguiente al séptimo de Sukkot. El día siguiente al séptimo de Sukkot. Acordémonos que la palabra del Señor dice eso, ¿no? Dice que el séptimo día, ¿cierto?, será festividad hasta el séptimo día, y el octavo día será día conmemorable, especial para nuestro Dios. Dice, este día realmente traduce literalmente eso: Shemini Atzeret. Shemini es octavo, o es 8, es la definición de Shemini, ¿cierto? Octavo. Y Atzeret es día, prácticamente lo que traduce es como asamblea, congregación, ¿cierto? Se le coloca día de asamblea. Es un día especial, que es el día, se cuenta el número de 8, ¿cierto? Para la asamblea, día de asamblea. El octavo de la asamblea, más bien sería. Dice, en este día se pide por la venida de las lluvias. Es un día de agradecimiento y de súplica al Señor. Nunca olvidemos que Israel, ¿cierto?, es un pueblo, una nación que ha sido agrícola, aún sigue siendo agrícola. Ustedes pueden echar un viajecito a Israel por internet y se pueden sorprender.
se puede sorprender. ¿De qué? De que en 1948 Israel, o la tierra que recibió Israel, ¿qué era? Desierto al 100%. Pero hoy, ¿qué hay? Verde, ya se ve verde, ¿cierto? Y hay agua. Y el año pasado o antepasado, en los ríos están apareciendo, nuevamente el agua está apareciendo. Entonces ahí es donde decimos nuevamente Israel está volviendo a la posición de la antigua tierra, ¿sí? Tierra que es especial para nuestro Creador, porque acuérdense en cómo se refiere a ella. ¿Cómo? Es su especial tesoro, ¿cierto? Es una tierra en la cual el ojo del Señor, ¿qué pasa? Siempre está sobre ella. ¿Y cómo fue prometida a nuestros antiguos padres? Como una tierra que ¿qué? Ok. Donde los frutos, ¿cómo eran? ¿Bonsai? No eran bonsai. ¿Cuántos se necesitaban para cargar un racimo? Ok, y con esfuerzo, ¿cierto? Ahora, los hombres de antes, y con esto las mujeres estarán de acuerdo conmigo, no son como los de ahora, ¿cierto? Los hombres de antes eran más fuertes, ¿cierto? Por las condiciones. Pero las mujeres también. Las mujeres también. Entonces, pensemos en eso. En este día se pide por la venida de las lluvias, ¿cierto? El largo y cálido verano ya finalizó y se acerca la estación de las lluvias, por eso es que es importante. Se reza por la venida de la lluvia vivificadora, ¿cierto? Lluvia vivificadora, que renueva la tierra. Esa es la condición y eso es lo que Israel ha hecho por mucho tiempo. Continuemos. Dice, no olvidemos que Sukkot es una fiesta ordenada por ¿quién? Y consta de 7 días. Esa es la fiesta de Sukkot. Ahí vemos. Dice, los 7 días representan los 7 milenios del reino milenial. Es la última fiesta. ¿Por qué esa posición tan especial de la fiesta? Porque se espera, y nosotros debemos esperar, ¿cierto? Que esta fiesta sea la última en el periodo del Señor. Y al periodo al que entra, o al periodo al que seguimos nosotros, es el periodo milenial, ¿cierto? Y ahí se cuentan 7 milenios para eso. ¿Por qué 7 milenios? ¿Cuántos años tiene este mundo? Según la Biblia, ¿no? Okay. Entonces estamos a puertas de entrar al séptimo milenio. Al séptimo milenio, ¿cierto? ¿Cómo se cuenta? Del 0 al 1, del 0 al 1000, 1. Del 1000 al 2000, del 2000 al 3000, del 3000 al 4000. Séptimo milenio, está a puertas. Ahí es donde nosotros ¿qué? Estaremos pendientes, ¿cierto? Para entrar a eso, el reino milenial. Por eso es que se mencionan los 7 días. Esta fiesta se une a una santa convocación de un día, el 8º día. Acuérdense que hace 8 días decíamos que estaba pegada, era la misma y pegada. ¿Sí? Si continuamos, dice Shemini Atzeret, ¿cierto? ¿Qué pasó? Atzeret representa, dice, alude a cuando termine el reino milenial y Yeshua entregue su reino a Elohim, al Padre. También es una interpretación que se le da. ¿Por qué? Porque es el fin de las fiestas. ¿De dónde podemos mirar cómo podemos sacar eso? Miremos 1 Corintios capítulo 15, 24.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. ¿Qué dice Cristian? Luego, fue cuando entregué el reino a Dios y Padre cuando Él unió toda autoridad y todo poder. Eso es. Entonces viene hablando ese pasaje, ¿cierto? Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. En una parte de aclaración y confirmación en el discurso del apóstol, ¿cierto? Y si el Mesías no resucitó, estoy leyendo el versículo 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Claro, porque si el Señor no resucitó, en vano fue todo lo que habló, ¿cierto? Tendríamos nuestros pecados intactos y no existiría esa consumación que el Mesías hizo en la cruz para llevar o librarnos del pecado. Versículo 18. Entonces, también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, compasión, piedad, misericordia, tiene que ver con esa palabra de conmiseración, ¿cierto? Versículo 20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué? Es hecha. Porque el Mesías hasta en eso es. Yeshua hasta en esos primicias. Porque fue el primero que se levantó. Y ya hablábamos de eso la vez pasada. El primero que se levantó, diferente a la resurrección de Lázaro. Y puntualizábamos por qué, porque Lázaro, fue levantado por el Mesías. Pero Yeshua se levantó por él mismo y por el poder de su Padre, lo que lo hace ser el primogénito también, o tener la condición de primicias también en ese sentido. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. El versículo 23, pero cada uno en su debido orden, el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, porque es la proclamación que ciertamente esperamos, o usted no la espera así. Por eso es que Pablo dice, para mí el morir es ganancia, porque después de la muerte, ¿qué esperamos? La resurrección, cuando el Mesías nos llame nuevamente. Luego, para nosotros los hijos de Dios, todos los caminos y todas las acciones, e inclusive la muerte, se convierten en ganancia. Por eso no hay que temer, debemos estar tranquilos, porque esa promesa está puesta para los que verdaderamente siguen al Mesías. Ahora, la intención o el acto de razón que se nos permite hacer aquí, ¿cuál es? Si seguimos verdaderamente al Mesías, o solo somos producto de una circunstancia del momento. ¿En qué sentido le digo? Como la moda siempre está presente y somos hombres y mujeres de moda, entonces que esto en lo cual hemos empezado a caminar no sea otra moda, porque ¿qué pasa con las modas? Pasan, cambian, ¿cierto? Según las tendencias, así que no podemos tener esa condición de moda. ¿Listo? Versículo 24 dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En ese momento, en esa condición, en ese exacto tiempo,
el Mesías colocará el reinado delante del Padre. Por eso es que esta festividad del octavo día nos presenta eso, ¿cierto? Refiere a el Mesías entregando el reino a su Padre, porque es el cierre de todas las fiestas, por lo menos las ordenadas dentro de la palabra. Porque hay otras fiestas, ¿cierto? ¿Cuáles? Ok, pero ¿qué pasa con esas fiestas? Si se quieren celebrar se puede, ¿cierto? Pero no son ordenadas por el Eterno. Por lo menos yo no las veo en la Biblia. Hacen parte de una celebración a manera de conmemoración a un hecho histórico, que es importante. Hanukkah, ¿por qué sería importante? Porque es la fiesta de la dedicación del templo, ¿sí? Y si somos conscientes, nosotros debemos dedicar el templo al Señor. ¿Cuál es el templo del Señor? ¿No es su cuerpo y el mío? ¿No somos templo del Espíritu Santo? Ahora, hasta ahora aquí no hemos celebrado Hanukkah, ni tampoco Purim. ¿Purim celebramos? Claro. Ok. Purim, sí, Purim, inclusive hicimos una enseñanza de Purim. Ok. Hicimos también, correcto. ¿Por qué se puede? ¿Por qué se puede? Porque está en la palabra, ¿cierto? Ok, pero si quisiéramos, no. Ahí está mi asesor de imagen. Primera de Corintios, ¿cierto? Ok, entonces esa es la intención. Ahora, pero siendo sinceros, solo las fiestas que se leen en Levítico capítulo 23, ¿listo? Que son las 8 fiestas otorgadas por el Señor. La manera de ver es, si se quiere las podemos celebrar, si no, no. Así lo veo yo y así lo seguiremos observando, ¿ok? Apocalipsis 21:3. Vamos a leerlo. ¿Qué dice Apocalipsis 21:3? Hermana Gladys, por favor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán un pueblo, y él mismo estará con ellos como su Dios. Eso es. Mire lo que dice el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿De qué está hablando? Ok, de la nueva Jerusalén. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué pasaba con esa ciudad? Descendía del cielo, ¿cierto? Él la vio descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará, ¿cierto?, con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. ¿Qué se convierte en tabernáculo de Dios? ¿Qué se convierte en tabernáculo según lo que leímos? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Elohim dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Dice que este versículo y el versículo anterior concuerdan que Dios estará con nosotros, habitará con nosotros. Eso.
Ah, ok, en medio en la mitad, en el centro. Okay. Lo que representa el entregar, ¿cierto?, toda autoridad. Ahora, nosotros allí estaremos como rendidos a los pies del Señor, ¿sí? Y los que estemos es porque definitivamente ya quedamos, ¿cierto? Nueva Jerusalén que desciende del cielo, preciosa, con todos sus adornos. Estamos hablando ya al final del libro, capítulo 21, ¿sí? Ya se está cerrando todo. Versículo 10, ¿qué dice? 21:10, ¿qué dice? ¿Qué dice Javier? Me llevó el espíritu a la cumbre de una gran y alta montaña, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Adonai. Eso es. Entonces fíjese cómo hay una propuesta allí de dónde viene la Jerusalén. Obra, ¿cierto?, directamente de Dios que desciende del cielo. ¿Sabía eso? Ahí sí. Bien. Continuemos. ¿Qué dice ahí, Susana? Eso es, la profecía del retorno. Miremos entonces Isaías, capítulo 11, versículos del 11 al 12. Isaías 11. ¿Qué dice ese? A ver, David. Isaías 11, del 11 al 12. Eso es. Entonces, esta proclamación, esta profecía está dada desde la antigüedad, en el que el Señor, ¿cierto?, dice que vendrá y ¿qué hará? Recogerá. ¿A quién recogerá? A su remanente. Dice ahí, ¿cierto? Dice, asimismo acontecerá. Está hablando de tiempo futuro, ¿o no? Tiempo futuro, acontecerá. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Escatológico, ¿cierto? Al final de los tiempos. Que el Señor alzará otra vez su mano, ¿para qué? Recobrar el remanente de ¿quién? Pregunta, ¿cuál es el pueblo del Señor? ¿Quiénes somos el pueblo de Israel? Todos podríamos decir amén, ¿no? ¿No hay aquí el pueblo de Dios? Amén. Amén, ¿cierto? Somos pueblo del Señor. Pero ojo que está hablando Isaías. Isaías está hablando. Y cuando él se refiere a su remanente y a su pueblo, une las dos palabras, remanente del pueblo, solamente se refiere a un tipo de pueblo, y es al pueblo de Israel. ¿Es claro? Pero hay en las dos casas. Claro que sí, las dos casas, pueblo de Israel, ¿cierto? Como tal, descendencia de Israel, que son las 12 casas. ¿Nosotros entramos ahí? Claro que sí, pero no podemos negar que no somos casa del pueblo de Israel, o casa de Israel, o no somos pueblo de Israel, porque si no somos pueblo, entonces esta profecía no es para nosotros, ¿o no? Tiene que ser así, porque Isaías es el profeta de Israel, ¿cierto? Profeta del Señor, y dice, de ese pueblo que aún quede, ¿cierto?, que aún queden Asiria, Egipto, fíjese todas las naciones que menciona. Ahora, algunas de estas naciones no son muy piadosas, ¿no?
Entonces está Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Hamad y en las costas del mar. Dice, y levantará pendón a las naciones, a las naciones. Eso quiere decir que su pueblo estará regada o regado en todas las naciones. Y ya comprendemos eso, ¿cierto? Dice, y juntará los desterrados ¿de quién? De Israel. Y aquí se habla o enfatiza cuando dice los desterrados de Israel, ¿a quiénes? A las 10 tribus, ¿cierto? Esas tribus que están desterradas y que han sido perdidas. Y reunirá a los esparcidos de Judá, porque ciertamente Judá también se ha esparcido. ¿No encontramos judíos en Estados Unidos? Claro. ¿No encontramos judíos en Venezuela? Bueno, van a quedar poquitos últimamente. Han salido ya casi todos. Casi todos han salido. Pero en Panamá también. Ahora, triste, porque la comunidad judía de Venezuela que salió, entre ellos se preguntan, ¿no? Y dicen, ¿usted para dónde va? Para él que dice, para Colombia, y dice, allá toca duro, porque allá no hay comunidad. Colombia es interesante. Amamos ser cristianos. Oído lo que voy a decir desde el punto de vista católico y cristiano, pero no queremos para nada al pueblo de Dios. Para nada. Y a ese pueblo, por ese pueblo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué hace usted por Israel? Se une a los medios de televisión y dice, sí, yo prefiero a Siria, ¿sí? Debemos orar continuamente, porque no se les olvide lo que estudiamos en Génesis. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldijeren. Así que su tarea y mi tarea es continuamente estar orando por Israel. Es nuestra labor. Ellos tienen su función y su labor allá también con Dios, ciertamente. Y amarlos. Debemos amarlos, ¿cierto? Así sea de pronto en la distancia, ¿cierto? Como lo estamos viendo en Israel y nosotros aquí en Colombia, pero les amamos. Porque nos han guardado la Torá. Porque por ellos se nos permite hoy tener un documento como este. Porque por ellos podemos tener nuevamente luz para acercarnos a las traducciones que hoy tenemos, o no, que sabemos que han sido, que tiene por la traducción del español, ¿cierto? Nos cuesta un poquito acercarnos a las raíces, pero ahí debemos agradecer. Yo por lo menos lo hago, ¿cierto? De Judá, dice de los 4 fines de la tierra, de los 4 confines de la tierra, de allá reunirá nuevamente, y esa es la profecía del retorno, y es una introducción, ¿cierto? Lo que está haciendo este día. No olvidemos a quién vino el Mesías. ¿A quién vino el Mesías? No hay nada más que hacer. Ahí está. Mateo 15:24, por favor resalte, señale, indique, tenga presente siempre este capítulo. Mateo capítulo 15, versículo 24. ¿Qué dice John William? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo es eso? Miremos desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, a ver qué dice. Perdón, desde los versículos. A veces es que lo que pasa es que yo a veces me acerco tanto al hebreo, y ustedes saben que los originales no tienen capítulos. Me confundo.
Oh, pero sí, versículo 21 al 28. Saliendo Yeshua de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voz para nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Eso es. Y cualquiera podría decir, no, ¿cómo es que el Mesías no atiende una dolencia de esas? Pero el Señor es claro, y hoy leemos con entendimiento, ¿no? Porque sabemos a qué vino el Mesías y a quiénes vino el Mesías. Sin embargo, ¿qué se encuentra en la vida de esta mujer? Dice que saliendo Yeshua de allí, se fue a una región de Tiro y de Sidón. He aquí que una mujer cananea, ¿sí?, que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Y dice que ella también da la identificación al Mesías como hijo de David. Y si le dice hijo de David, ¿qué quiere decir? Que tiene un grado de reinado, ¿cierto? Porque es descendencia del rey David. Y cualquiera que descienda de David tiene descendencia real, ¿o no? Ascendencia real, ¿cierto? Entonces dice: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y ahí dice versículo 24: dijo el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas ovejas perdidas de la casa de Israel se encuentran en las 10 tribus de Israel, ¿sí? Una de las 2 casas de Israel. Y entonces, ¿por qué ella recibió esa bendición? ¿Por qué? Porque abrió su corazón y se rindió a los pies de Yeshua, ¿cierto? Y prácticamente lo que está diciendo el Señor: tú eres mi Señor, ¿cierto? Y dice: aún los perrillos se alimentan de las migajas de su amo. ¿No le está diciendo acaso: Señor, tú eres mi amo? Y llámame como quieras, ¿cierto? Porque de hecho ellos sí saben cuál es la condición de cada cual. Aquí es donde tenemos el problema. Pero en el Medio Oriente la tienen clara. Ellos saben quiénes son. No hay nada que hacer. Y porque reconoció la grandeza de Yeshua, el linaje de Yeshua y la condición de esclava de Dios, ¿cierto? Se humilló y recibió la fe. Señor, No sé, yo lo que comprendí ahí es como, digamos, pues el ladrón hace referencia, sí, naturalmente, a la casa de Israel, a las otras tribus. Ellos están en la casa de Judá, ¿sí? y las otras tribus están repartidas por toda la tierra. Yo decía, también se les está hablando en este momento como a los gentiles, cuando les dice: o sea, yo vengo por el natural de Israel, ¿sí? Pero como yo decía, bueno, y en este caso yo no sé si lo sea, digamos, ya lo eres. Ser natural. Bueno, cuando lo dije, digamos en el cristianismo, por decirlo así, yo decía, bueno, en este caso yo, o cuando empecé a conocer incluso más allá de la palabra, yo decía, lo que yo apunto es querer ser insertado en el pueblo para poder pertenecer. Y yo decía, ¿será eso lo que
naturales propiamente cuando dicen, si realmente creyeres en mí como el Mesías puede ser salvo. ¿Eso es lo que hace referencia? El mensaje de la Biblia y lo que enseñamos aquí es eso, ¿sí? Que efectivamente el Señor vino por sus hijos, por su pueblo, pero todo aquel que tiene condición, ¿cierto?, de ser extranjero, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con las casas, ¿cierto?, un gentil como tal, pero si se arrodilla delante del Mesías y reconoce a Dios el Padre como su Señor y a Yeshua como su Salvador, viene a ser injertado, ¿cierto?, en el pueblo. Y claro, desde luego, esta es una mujer gentil, porque de hecho se muestra la procedencia, pero recibe esa condición de poder acercarse. Y ahí entra específicamente lo que desde los primeros libros se ven, que no hay diferencia, ¿cierto?, ni para el natural ni para el extranjero, sino que la ley viene siendo la misma para los dos, perdón. Entonces, efectivamente sí. Y volvemos a decir sí. Todos los que tengan o tengamos condición, porque yo tampoco a ciencia cierta, ¿cierto?, no sabemos el linaje, de dónde procedemos. Si llegáramos a ser extranjeros, ya estamos en la casa, porque por lo menos mi casa y yo hemos decidido seguir al Señor, y eso me hace hijo de Dios. ¿Es claro? ¿Es claro? Ok. Continuemos. ¿Qué dice ahí, Isaac? En esta fiesta no te da gracias por el agua. En esta fiesta te da gracias por el agua. Y ya sabemos quién es el agua. ¿Quién es el agua? Sí, ¿cierto? Juan 7:38. Juan 7:38. ¿Qué dice Juan 7:38? Leamos del 37 al 39. A ver, Cristian. Juan 7 del 37 al 39. En el último día de la fiesta, Yeshua se puso en pie frente al lado diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían recibido los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Eso es, interesante pasaje, ¿no? Versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? ¿Cierto? Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva. Ahora, miremos. Examinemos un poquito el contexto de este verso para poderlo entender, ¿sí? El rabino esta mañana se me adelantó, me dio un muy buen adelanto. Los que pudimos ver al rabino sabemos de lo que vamos a hablar. Juan capítulo 7 del 1 al 38, ¿qué dice? A ver, Javier, póngale cuidado. Isaac, no, hagámoslo con las mujeres, ¿cierto? Entonces, Luisa, de aquí para atrás, todas las mujeres, solo las mujeres van a leer. Y si se acaba, entonces volvemos aquí a Luisa nuevamente. Del 1 al 38. ¿Listo? Después de esto andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matar. Susana. Estaba cerca de la fiesta de los judíos de en el tabernáculo. Laura. Y le dijeron a sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también vivifique
procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate a mí, porque ni aun tus hermanos creerán en mí. Entonces Yeshua les dijo: tu tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está cerca. No podemos dar otros seres a vosotros, mas a mí me ahorren, porque yo testifico de él y de todos los amados. Y dijo Jesús a los que están: yo no subo todavía a esta tierra, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después los hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y los que estaban reunidos en la fiesta decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Cuando la entrada de la fiesta, Yeshua enseñó y enseñaba. Y se miraban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este lengua sin haber sido él? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de quien se me envió. El que quiera hacer la voluntad de mí, conocerá que la doctrina de Dios, porque yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que se busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hacemos la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo: demonios tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una hora hizo y todos se maravillaron. Por cierto, Moisés puso la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de Dios Padre. Y el día de reposo circuncidáis a los hombres. Y recibes el nombre de la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Os metéis conmigo porque en el día de reposo también, completamente a un hombre, no juzguéis según las apariencias, sino que seas consistentes. Decían entonces que no se sobresaliente: ¿no es usted que me buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido ya los gobernantes que ese es el Mesías? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde es. Yeshua entonces continuó en el pueblo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido en mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo lo conozco porque él procede y él dice. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le hizo mal porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y dijeron: cuando venga, hará más señales que nosotros tenemos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguacines para que le prendiesen. Entonces Yeshua dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré a su reino. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron a Jesús: ¿a dónde se irá? ¿En hablar bueno? ¿Pedirán a los enteros griegos que enseñaban a los griegos? ¿Qué significa esto que dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús escrito en pie y alzó la voz, diciendo que algunos ciertos es a mí y veo. El que cree en mí, como dice la Escritura, es un Señor corre delante de los dedos. Esto es el Espíritu que había de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, versículo 1. Hermana Estela está en Sky, sí. ¿Qué dice el versículo 1, hermana Estela? ¿Sí está ahí? Sí. Muy bien. Voy a leerlo yo. Dice:
Después de estas cosas, andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, ¿cierto? Ok, no tiene micrófono, está bien. Para no dejarla tan sola, mi hermana Estela ahí en el Skype, ¿cierto? Los judíos pretendían ¿qué? Matarle. Era algo que desde hace rato ya estaban meditando, específicamente los judíos, porque el Señor cuando hablaba movía muchas cosas, ¿cierto? Y empezaba a interrumpir en la tranquilidad que ellos tenían en ese tiempo. Versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿La de los qué? ¿Cuál es esa fiesta? Esta fiesta que estamos haciendo. Esta fiesta que estamos haciendo, la de los tabernáculos. Aquí dice que es para los judíos, la fiesta de los judíos, ¿sí? ¿Y es verdad? ¿Qué dice K2? Pero la festividad de Sukkot en Judá estaba cerca. ¿En Judá? Vuelve a leer, no te escuché. Pero la festividad de Sukkot en Judá estaba cerca. Ah, ok. ¿Se da cuenta cómo traduce K2? Que la festividad de Sukkot, o sea, los tabernáculos, estaba cerca en Judá, ¿cierto? En Judá y en todo lado, porque esa es la que se desarrolla, ¿cierto? Pero no es una fiesta específica para los judíos, es una fiesta para el pueblo del Señor, todos los que se llamen pueblo del Señor. Hoy tenemos ese problema, porque nosotros miramos hacia Jerusalén y decimos, entonces allá están los judíos, pero ya debemos comprender eso. En esa época solo la casa de Judá celebraba, ¿pregunto? Todos los hijos del Señor celebraban, aunque ¿dónde estaban los otros? Ok, ¿y ellos celebraban? No sabemos, porque no se le olvide, ¿cierto? Los que siguieron las normas del Señor y no se alejaron, ¿cierto? Tendrían que estar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque 3 veces, ¿cierto?, suben los varones del Señor. Así que los que estaban en los cojines posiblemente no. Porque no se les olvide que en la diáspora también bebieron mucho de las naciones a las cuales llegaron. Inclusive muchos perdieron su identidad, como los que de pronto vivimos aquí en Colombia. No se olvide que tenemos una línea que podemos estar, esa línea se puede estar dirigiendo hacia la raíz, ¿no? Levítico 23:2, claro, y hay que puntualizarlo. Claro, y hay que puntualizarlo. Habla a los hijos de Israel. Hermana Alba, léalo, por favor. Habla a los hijos de Israel y dice: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré como santas convocaciones de la gente. Eso, claro, lo tenemos que repetir cuantas veces sea necesario. Señora. Sí, pero dése cuenta, pastor, que entonces ahí es cuando ya los cristianos se pegan de que esto es de los judíos, es de los judíos, por la traducción ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Ok, ¿y qué le podemos decir? No tenía que decir porque los judíos, porque era la fiesta de los judíos, sino la fiesta del pueblo. Lo digo yo, ¿no? Sí, podría ser. Es la fiesta de los hijos del Señor, ¿cierto? Y es que como yo tengo una hermana que me resulta mucho que soy de los judíos y es de los judíos, Ah, ok. y me cita ahí, entonces uno tiene que estar consciente de que uno le va a decir a la boca. Lo que pasa es que la interpretación de la Biblia se debe hacer por ella misma. Luego, debemos recorrer todo lo que hemos hecho nosotros, mostrándole que Dios nunca hace diferencia, ¿cierto? Porque eso sí lo aceptan el resto de las personas. Dios no hace diferencia, ¿verdad? Pero esa diferencia consiste en ¿qué? En que la diferencia se vuelve igual en la medida en que uno que es extranjero recibe al Señor,
Pero esa igualdad se recopila, se viene a unir en la observancia de la Torá, porque esa ley será para naturales como para extranjeros, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos, y ahí es cuando Levítico 23 decimos es para nosotros. ¿Me hago entender? Porque nosotros estamos dentro de la parte de los extranjeros hasta ahora, ¿cierto? Rotulados, pero que hemos ingresado al pueblo del Señor. Luego ahí se aclara la situación. Versículo 5 nuevamente del libro de Juan. Vamos. Simplemente íbamos hasta allá para puntualizar. ¿Qué dice el versículo 5? A ver, Víctor. Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra eso? Los hermanos creían en él. Muy bien, eso no se lo reveló. ¿Cierto? El Señor le reveló eso. Es verdad, los hermanos no tenían todavía esa credibilidad. Eso es como si en este tiempo, ¿cierto? Es correcto. Dicen, no, pero Rubén pastor. ¿Qué pensó William de eso? ¿Qué pensaría Edwin? ¿Qué pensaría mi mamá? ¿Qué pensaría mi papá? Como que no las creían o no sabemos. Dicen, bueno, amén, pero esa condición se ubica en todas las familias, que tendemos a qué, como a echar por menos, ¿cierto?, a un integrante por la confianza que se tiene con él, y no se le da la posición que debía dársele. Eso sería. Entonces dice el versículo 5 claramente, hablando de Yeshua, porque ni aún sus hermanos creían en él. Dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. O sea, le están dando un consejo, ¿cierto? Como que, bueno, si usted dice eso, pues bueno, presente, hasta fue un buen consejo. ¿El Señor necesitaba mostrarse? Para nada, ¿cierto? La sola presencia del Señor, ¿cierto? Cuando caminaba en medio de la gente decía que el Espíritu del Señor, el mismo Señor ahí. Eso debería hacernos reflexionar. Nosotros somos reflejo del Señor, ¿cierto? Así que cuando camináramos en medio de estas poblaciones deberíamos brillar, porque estamos puestos, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer luz. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Esta pregunta. Ahí está, continuemos. Dice el versículo 6. Entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Esto muestra un Dios de orden. Esto muestra a un Señor específicamente bien, ¿cierto? Trabaja en medio de su plan, el plan eterno. Que lleguemos hasta hoy, ¿cierto? Y que no hayamos tenido la segunda venida del Señor Yeshua, hace parte de un plan. No es casualidad, ni es que de pronto, ay, no estoy listo como nos pasa a nosotros. Todavía no. Ay, ese no era. No, Dios no funciona así. Dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, ¿cierto? ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo del Señor? Pesach nos recuerda, ¿cierto? Pesach nos recuerda el tiempo. ¿A qué indica o a dónde nos lleva la fiesta de Pesach? Ok, no olvidemos las fiestas del Señor. Está Pesach, ¿cierto? Está Hat Matzah, está Bikurim, está Pentecostés,
Yom Teruah, ¿cierto? Y está Yom Kippur y está Sukkot, ¿cierto? Las fiestas del Señor. Entonces, Pesach propone que muerte, ¿cierto? Sepultura, ¿en dónde? Resurrección, ¿en dónde? Y entrega de la Torá, Shavuot, ¿cierto? Y fíjense que este orden se muestra específicamente en el Nuevo Testamento con los hechos del Señor. El Señor murió, ¿cierto? En Pesach. Hatmatzah se presenta como ¿qué? Como el día de redención, acuérdense, ¿sí? La resurrección del Señor, primeros frutos, y 40 días después, porque el Señor andó 40 días después, ¿cierto? ¿Nos acordamos? Esos son los tiempos del Señor. Eso es lo que ese es el mapa del Señor. Las fiestas del Señor son el mapa, la ruta. Falta la segunda parte de la ruta, del cumplimiento, ¿cierto? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Isaac. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque lo que típico de Dios que sus obras son malas. Eso es. Sus obras son malas. Por eso es que no se quiere a Yeshua. Por eso es que no nos quieren a nosotros. Porque nosotros sí podemos decir, oye, el cerdo es malo, no lo coman. Y cuando usted dice eso, ¿qué le dicen afuera? Que man tan fastidioso, ¿no? ¿Qué cosa con usted? Déjeme. Yo veré. Hasta ahora nadie se ha muerto por comer cerdo. Yo creo que sí, ¿no? Claro que sí. Y muchas otras cosas de las cuales nosotros decimos no. Entonces somos anticuados. Con el Shabbat. ¿Usted qué es lo que hace? Porque es que el viernes usted está reinando siempre. Cosas como esas. ¿Qué hace usted el sábado? No, es que el sábado no puedo ir. Hace poco me mandaron una invitación una invitación de unos compañeros del colegio con los que nos graduamos en 11. Y entonces hoy en día es muy fácil ubicarlo a uno. Usted se ubica. Ahí hicieron un grupo y obviamente me metieron, ¿cierto? Y que nos reuniéramos. Y que la reunión era el sábado. Y yo con esa ganas de ir. Entonces, ¿qué dije? No puedo. Si la hacen el domingo, ¿cierto? Yo podría ir. ¿Qué van a hacer? No, que vamos a hacer un asado, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Yo no puedo el sábado, pero el domingo los acompaño, seguramente sí. Pues 18 fueron y uno no fue. Entonces, de eso se trata. Y todos dijeron, pero ¿cómo así? Ahora se volvió espiritualización. ¿Qué hacemos? No hay nada más que hacer. Solo un amigo que entiende desde hace mucho tiempo, y por eso me metieron al grupo seguro, que en lo que yo estoy es lo que nos apasiona, ¿cierto? Es lo que creemos y respeta profundamente, pero no hizo barra para lo mismo. Entonces, continuamos. Dice, no peques más, ¿cierto? Es la situación. El Señor muestra, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, no puede el mundo aborrecer a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Continuamente el Señor dice, no peque más. Y hoy nos sigue diciendo, no peque más. Inclusive a nosotros mismos.
Oído creyente, no peque más. Oído pastor, no peque más. Oído rabino, no peque más. Que es el gran mensaje. Obras malas. Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículos del 7 al 12. Para dar tan solo una clasificación, hay muchas, ¿cierto? A esto es lo que debemos llamar malo. Capítulo 6, del 7 al 12. Muy bien. Entonces, a ver, Paola. Así que, por cierto, ya nos falta a vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué nosotros no tiene el agrado? ¿Por qué nosotros no tiene el ser defraudados? Pero vosotros conocéis el agrado, y defraudáis, y esto alegréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de la bendita y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok. Todas las Hasta el 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Muy bien. Entonces dice cómo empieza el discurso. Y dice que hay una motivación. Dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que ¿qué? Mire lo que el Señor está diciendo. Es un llamado de atención fuerte. Dice, está mal, ya está mal de entrada, ¿cierto? Que entre ustedes o entre nosotros, ¿cierto? Tengamos pleitos, riñas, contiendas, ¿cierto? Dice, ¿por qué no sufrir más bien el agrado? A nadie le gusta sentirse maltratado, quedarse callado y dejarle las cosas al Señor. Lo que generalmente hacemos es que ir en contra de él, ¿cierto? Pero no buscando una solución. Siempre esa acción tiene un interés, y es que ganar yo. Me ofendió, espera y verá que es que no sabe con quién se metió. Santanderianos, ¿no? Ok. De ese talante son los hijos de Dios. Y dice que lo está mencionando el Señor, ¿no? De pronto los santanderianos son linaje de Judá. Paola está comunicada a la sociedad. Muy bien. Ponle cuidado. Entonces, oído. Generalmente esa es la intención con que vamos a otros. Yo no me quedo con esta, pero nunca tenemos una acción de conciliar, de decir, venga, somos hermanos, si no podemos conciliar, vamos a donde deberemos ir, ¿cierto? Y llevemos eso. No, a veces hasta se deja así, no sabe qué dejemos así. Dejemos así es contrario a Yom Kippur. ¿Sabían eso? Dejemos así es contrario a Yom Kippur. Porque Yom Kippur nos invita a perdonar, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio, ¿cierto? Y defraudáis, y esto a los hermanos. Fíjense que no está hablando por fuera, sino ya ahí mismo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? El que tenga condición de ser injusto no va a heredar el reino del Señor. Está escrito.
Y si está escrito, se presenta como una evidencia para el día del gran trono, ¿o no? Tendremos que mirar qué condición es la de ser injusto. Hay que evaluarlo, porque a veces en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias razones, ¿cierto? Nosotros actuamos y decimos, no hay injusticia, ni meditamos, ¿será que estoy siendo injusto? No nos interesa. Simplemente damos razones a nuestro caminar diario. Ojo, porque lo primero que menciona dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? Entonces hay que meditar sobre eso. No erréis, ni los fornicarios, y aquí empieza, ¿cierto? O continúa más bien, porque lo primero también entra aparte. Los fornicarios, ni los idólatras. Es claro cuando hablamos de fornicación, es claro, tanto física como espiritual, porque también fornicamos de manera espiritual. ¿No lo dice la Biblia? Se van en pos de dioses ajenos. Oiga, pero yo hace rato no voy a una iglesia con estatuas. Ojo, porque no se trata solo de las estatuas. Se trata de eso que es más importante que Dios. Ahí ya hay fornicación. Entonces, ni los idólatras, ¿cierto? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿cierto? Así que el varón debe comportarse como varonilmente, porque está hablando de los afeminados. Así que debemos, no guache, no está hablando de guaches, no está hablando de ¿cómo se dice? Atarbán. Lo dice y me bota la risa mi hermano. Tampoco. ¿Sí? Está hablando de otras. Ni los que se echan con varones. Hay dos divisiones ahí, ¿no? Los que ya tienen actos homosexuales y los que se portan delicadamente. Así que ojo lo que está diciendo el Señor. Ni los ladrones, de rateros, pero también los que roban tiempo, los que roban sentimientos, los que roban paz. Hay muchas maneras de robar, Ni los avaros, ¿cierto? Ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Se entiende maldicientes? No. Habla de decir mal. Maldecir es decir mal. Así que yo debo procurar hablar adecuadamente, ¿cierto? Ahí ya puntualiza. Ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto, ¿qué pasa? Algunos éramos, ¿cierto? Algunos de nosotros éramos estas cosas. Mas ya habéis sido lavados. El Señor nos limpió por su sangre, ¿cierto? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Claro el orden, ¿no? Nos lava, ¿nos qué? Y nos justifica, ¿cierto? Entonces nos lava, nos santifica y nos justifica. En el nombre del Señor Yeshua, no hay otro nombre. Y por el Espíritu de nuestro Elohim, que coloca el sello. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, ciertamente. Usted y yo podemos hacer lo que queramos. ¿O no? Yo podría acabar esta reunión y salir aquí al frente, al Bolirrana, y decirle, mesera, una canasta de cerveza, ¿cierto? Coche. Y ella estaría feliz quizás, que tenía un cliente más.
y el diablo haciéndole ahí atrás, ¿cierto? Todas las cosas me son lícitas. Se podría hacer, como cualquiera de nosotros podría pensar cualquier cosa, pero mas no todas convienen, porque hay algunas que conducen a perdición, como las anteriores. ¿Es claro el mensaje? Así que cuidémonos de las cosas que no convienen. No convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí es cuando se vuelven dioses las cosas. Cuando hay algo que lo domina a usted, en lo cual ya no tiene control de eso, ahí ya tiene un Dios diferente al propuesto en la Biblia. Falta de dominio, ¿cierto? De autocontrol, dominio propio. Eso es lo que propone y lo que habla de las obras. Esas son las obras malas que Yeshua continuamente relacionaba. Esas y otras, ¿no? Es un ejemplo. O una parte, más bien, un ejemplo no, una parte. Por eso es que el mundo no nos quiere a nosotros, ya lo venimos diciendo. Porque si somos, nosotros decimos, venga, ¿no? ¿Sí? Así sea el mejor amigo de la universidad, así sea el mejor amigo del trabajo. Lo que hay que decirle que no, pues no. ¿Cuándo hace una evidente eso? Dice, oiga, profe, ¿usted qué piensa de que yo sea homosexual? Así me preguntó la otra vez un chico. Y yo le contesté con amor. Le dije, usted sabe que yo soy un hombre religioso. Y no voy a decirle otra cosa, sino lo que tengo autorizado para decirle. ¿Y qué le dije? El Señor dice que usted no entrará al reino de los cielos y que eso está mal. ¿Qué me dijo él? Yo les conté. ¿Qué me dijo? Dijo, uy, fuerte, profe. Así hablan los chicos. Fuerte, ¿cierto? Pero ahí se quedó. Ahí se quedó. Y sí, suena duro, pero es la verdad. No hay nada más que hacer. Y yo le tuve que decir eso. Eso se llama porque usted lo ha pedido. Si él me preguntó, yo le digo, ¿cierto? Porque tengo que hacerlo. Miremos los versos otra vez nuevamente. Juan, capítulo 7, versículos 10 al 13. Pero después que sus hermanos, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y fíjense, esa condición, esa dupla de opiniones, hasta hoy la encontramos. Hasta hoy la encontramos. Unos dicen no y otros dicen sí. Yo lo sigo. No, ¿para qué lo sigo? ¿A quién es? Ese es un hombre más. Es un profeta más. ¿Sí? No tiene condición de nada. Sabio como muchos otros profetas. Entonces, no hay que caer en esa situación. Hasta hoy esa dicotomía de conceptos existe, ¿cierto? Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Qué dice, Luisa? Pero ninguno hablaba abiertamente de él, ¿cierto? Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Fíjense que muchas de las cosas que nosotros dejamos de decir, las hacemos por eso. ¿Por miedo a quién? Por miedo a las personas, por miedo al trabajo, por miedo a mi papá, por miedo yo que voy a saber a quién.
pero siempre hay una condición de esa, ¿cierto? Ahí está, los judíos, estos son judíos contemporáneos, ¿cierto? Dice, cristianos mesiánicos. ¿Qué implica eso? ¿Cómo es un cristiano mesiánico? Pero es que Cristo no tiene coherencia, o sea, no. Los dos términos chocan, ¿no? ¿Cierto? Mesiánico perseguidor de Mesías. O se es cristiano o se es mesiánico. ¿O no? ¿O no? Así es. Porque referirme yo a Cristo me refiero a qué? A una identidad extraña, ¿cierto? Pero de seguir al Mesías inmediatamente es ubicarme en el contexto de la Torá. Jefes, empresas, estudio, amigos, familia se constituyen en todo eso que mencionamos como por miedo a. Así que debemos meditar sobre eso. Continuemos. Muy bien, versículos 14 al 18. Luisa. Juan, capítulo 7, versículo 14 al 18. ¿Qué dice? Pero a la mitad de la fiesta se Yeshua al templo y enseñaba. Y se miraban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él ningún. Ok, entonces miremos que el versículo dice, el 14 dice, más a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Es una condición interesante, ¿cierto? Porque él enseñaba en el templo. Se le permitía enseñar en el templo. El versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora, ¿estudiado en dónde? ¿O con quién? Yeshua, ¿cierto? Porque acuérdese que la identificación de los judíos hasta hoy se hace de esa manera. ¿Usted es Rubén? Yo soy Rubén. ¿Hijo de quién? De Alberto. ¿Su rabino? ¿De qué escuela rabínica es? ¿Qué tendencia? Entonces todos se presentan con estudiado en la yeshiva de tal. Y ya inmediatamente ellos saben cuál es su tendencia, su doctrina. Hasta hoy lo hace. Entonces, pero como Yeshua, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque tenían la identificación, ¿cierto? Sabían quién era. Los judíos le conocían, sabían quién era. Miremos en Marcos, ¿cierto? 6, capítulo 6, versículo 2 al 3. ¿Qué dice Jennifer? Marcos capítulo 6, versículos 2 al 3. Ya conocemos el texto. ¿No es este, sí? O sea que sabían de dónde y qué hacía Yeshua. Yeshua era carpintero. ¿No es este el carpintero? El oficio de la familia, ¿cierto? Y al parecer no asistió a ninguna escuela bíblica o rabínica.
porque los judíos estaban haciendo esa situación. Otra vez, del 16 al 18, dice, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, ¿cierto? Sino de aquel que me envió. ¿Quién envió a Yeshua? Padre, ¿cierto? El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esa es una diferencia y es una motivación a nosotros hoy. Porque nosotros deberíamos saber si lo que las personas dicen hace parte del libro o no. Y ahí es cuando los argumentos dicen, uy, porque todo el mundo habla bonito, ¿cierto? Para desarrollar sus teorías. Y dicen, mire, aquí dice y aquí dice. Entonces, bueno, los que somos hijos de Dios sabremos. Pero el saber no implica que hay unas revelaciones, no, debemos estudiar para poder determinar si eso, si está conforme a la palabra del Señor, o si definitivamente allá no. Y continuamente, hace rato no lo digo, pero lo voy a repetir hoy. Todo lo que yo digo debe ser evaluado por ustedes. ¿Por qué? Porque hay que confrontarlo por obra. Pero además ustedes se convierten en un termómetro para mí. ¿Qué tal yo me equivoque acá? Y ustedes dirán, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Qué tal yo me equivoque? Entonces ustedes que están escuchando de primer momento tienen que ir a validar lo que yo les digo, porque así van a crecer y porque así van a permitir que lo que yo enseño esté bien y no se vaya ni a un lado ni a otro lado. Eso sí, hay que hacer una recomendación: cuando vengan a mí deben hacerlo de la manera adecuada, no al estilo que se ve en las congregaciones normales. ¿Cómo se ve en las congregaciones normales? Los desacuerdos se convierten en divisiones de iglesias o de congregaciones. ¿Sí se dan cuenta? ¿No han tenido la experiencia? Yo que he vivido muchos años dentro de las iglesias, sí. Así que, ojo lo que estoy diciendo. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Nada que hacer. No podemos levantarnos aquí y decir, esto, todo lo que sabemos nos lo ha dado el Señor. Y ahí es donde debemos estar humillados delante de Dios, ¿cierto? No hay nada que hacer. Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia, porque no se echa flores en él, sino que es imparcial, porque sabe que lo que él habla le es permitido hablar. No hay nada que hacer en ese sentido. Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y en eso debemos estar claros y confiados. ¿A quién le oraba Yeshua? Dice, Yeshua nunca ha querido quitarle la autoridad al Padre. Él siempre muestra esa dependencia. Entonces ahí es donde decimos, ¿a quién le oraba Yeshua? Yeshua siempre le oró al Padre. Siempre. Algunos cristianos le dan toda la gloria a Yeshua y miran al Padre. ¿Si han podido identificar eso? Y eso es un error. Eso es un error. Porque ni siquiera Yeshua lo hizo. Dice, cuando oréis, ¿qué dice? Hacerlo de esta manera. Padre nuestro. Okay. El que da toda la gloria a Yeshua y no al Padre, predica otro evangelio.
un evangelio diferente al que predicó Yeshua, porque Yeshua daba la gloria al Padre, porque él sabía la dependencia que tiene y el rol que tiene, la condición de sujeción y en cierta medida inferior a la que el Padre tiene. Continuamente lo mostró y hay textos que se puede evidenciar eso, ¿o no? Claro que sí. Así que, ojo, les pongo ahí, ojo, porque no debemos perder, ¿cierto?, el fin de las cosas. Muy bien, versículo 20 y 23. Respondió la multitud y dijo: demonios tiene. ¿Quién procura matarle? ¿Quién procura matarte? Dice, Yeshua respondió y les dijo: una obra hice, y todos, ¿qué?, os maravilláis. Ahora dice: por cierto, Moshe os dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Era el reclamo que se le estaba haciendo, ¿cierto? El versículo 23: si recibe el hombre la circuncisión en el día, ¿cierto?, de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Es un versículo que nos debe llamar la atención. Yeshua sanaba en el día de reposo, contrario a la doctrina, ¿cierto?, que promulgaban o que decían los rabinos. Por eso es que le acusaban en ese sentido. El paralítico de Betesda, ¿nos acordamos del pasaje? Pues dice, al ciego en Siloé también lo sanó. ¿Nos acordamos también del pasaje? Todas esas acciones eran en Shabbat. Ahora, miremos. En los dos casos hay agua involucrada. En los dos casos hay agua involucrada. Miremos Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Por eso este versículo es muy importante, o este pasaje. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado, ¿cierto? Ahí están los versículos que acabamos de leer. Continuemos. Juan 9, del 1 al 34, nos muestra el pasaje del estanque de Siloé. Necesitamos leerlo, 2 capítulos adelante. A ver, Javier, puesto en pie del 1 al 34. Al pasar Yeshua vio un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Raba, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Yeshua: no es que pecó este y sus padres, sino para que las obras del Eterno se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de quien me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escogió tierra e hizo lodo con la saliva, junto con el lodo de los ojos del ciego, y me dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y
Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron a los fariseos a que había sido ciego, y era día de Shabbat cuando Yeshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos como había recibido la vista. Él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esa señal? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria al Eterno, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres tus discípulos, pero nosotros, discípulos de Moshe, somos. Nosotros sabemos que el Eterno hablaba a Moisés, pero respecto a eso, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que el Eterno no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso del Eterno y hace su voluntad, a él te odia. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera del Eterno, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y les expulsaron. Eso es interesante, ¿no? Fíjense que hay muchos componentes de los que hemos venido hablando, ¿cierto? En la zona honorífica ya vi la situación de las letras, lo que pasa es que aquí se ve diferente, muy diferente, ¿listo? Pero bien, Siloé, ¿cierto? El relato de Siloé es muy interesante y se une perfectamente con el pasaje que hemos estado mirando, ¿cierto? Dice, Siloé viene de la palabra hebrea 79-71, Shalach, ¿cierto? Raíz primaria, enviar. De hecho, el versículo, ¿cierto? El versículo nos dice, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, ¿cierto? Eso fue construido 700 años antes de Yeshua, o sea, bastante tiempo preparado ese pozo, ¿cierto? Ese estanque para el Señor. Dice, la fuente de Siloé se alimenta del arroyo de Gihón, ¿cierto? Y se conduce por el túnel de Ezequiel. Se me confunde, Ezequiel, ¿cierto? Entonces, dice, en 1880, historia, ¿cierto? Se descubrió una inscripción en el lugar del estanque de Siloé, describiendo de qué modo dos equipos de judíos cavaron un túnel, un equipo en dirección al otro, para finalmente encontrarse a fin de terminar la construcción de dicho túnel, ¿cierto? O sea, empezaron en dos lados diferentes, dirigiéndose hacia un mismo lugar. Y este es el relato del descubrimiento. A ver, Laura, lea. Mientras los que estaban en el túnel estaban trabajando con sus chicos, los unos se direccionaron a los otros, mientras que eran aún 5 pies de roca que atravesar, la roca se partió hacia el sur y hacia el norte. Y se escuchaban las voces llamándose las
Ok, continuemos. Un judío, ¿cierto? Con un pico. Bueno, este es más colombiano que cualquiera, pero un judío con un pico, ¿cierto? Después, ¿qué? Otro judío. ¿Con qué? Con otro pico. El uno por un lado y el otro desde el otro lado. Dice que se tocan los picos y sale agua, ¿cierto? Ahora, si somos conscientes, Yeshua es el agua. Yeshua es Siloé. Yeshua es el limpiador. ¿Listo? Mire cómo nos enseña y cómo está preparado toda la Biblia desde siempre y desde antes de la existencia de aún de que el Señor llegara aquí a esta tierra. Las dos casas unidas en el enviado. No hay nada que hacer. Representan esos dos picos. Ahí es donde se van a unir las dos casas, en el Mesías. De hecho, los judíos hoy están esperando a su Mesías, ¿sí? Y nosotros ya lo vivimos. Si el Señor no hubiera venido, no tendríamos esa expectativa, no nos hubiera hablado, ¿cierto? Pero nosotros tenemos al Mesías. Y cuando ellos vean al Mesías llegando de esa manera gloriosa a posar su pie sobre el monte, se darán cuenta que es el mismo Mesías, el mismo Yeshua. Nosotros proclamaremos y ellos también, porque ciertamente las dos casas serán unidas en el enviado. ¿Listo? Ahora, miremos. ¿Por qué Yeshua dijo lo que dijo en el octavo día de la fiesta? Dice que estamos ubicados en el octavo día de la fiesta, la que vamos a celebrar el lunes, ¿cierto? Del domingo al lunes. Ceremonia de Sinchat Beit HaShoevat. Ya saben que mi hebreo es casi perfecto. Espero me perdonen, ¿cierto? Algún día hablaremos bien, si no acá, cuando estemos delante del Mesías. ¿O no? Ok, es una ceremonia interesante en la que se presentaban ¿qué? 3 grupos de sacerdotes. Dice, a ver, ayúdenme ahí, Gabriela, en esa lectura. En tiempos de Yeshua y desde hace mucho antes, la tradición judía en este día en especial le practican la Mishnah su casa, y se llama la ceremonia de Sinchat HaShoevat, que consistía en que los sacerdotes se dividían en grupos. Muy bien, entonces, Susana. ¿Cierto? Isaac. Un segundo grupo salía por la puerta oriental del templo, que es Amidas, que se dirigía al valle muerto, donde llevaban las cenizas al inicio del Shabbat. Allí ellos cortaban ramas de sauce, por lo menos 25 pies de alto. Después se formaban en líneas sosteniendo todo el árbol cortado, que cortaban tanto sauces como pudieran. Tanto de sauces como pudieran llevar, y estos eran llevados por los sacerdotes en fila, Como en procesión, ¿cierto? Entonces tenemos 2. Tercero, Laura. Entonces el grupo de sacerdotes, llevados por el número de sacerdotes consagrados, salía por la puerta conocida como la puerta del agua. Ellos venían del estanque conocido como Siloé, que significa además agua viva. Allí el sumo sacerdote sacaba agua viva del estanque con un jarrón de oro. Mientras tanto, su asistente sostenía una jarra de plata llena de vino. Eso es. ¿Qué sucede allí? Está un grupo el primer grupo, que es el que hacía los sacrificios, el segundo grupo, que era el que cortaba los sauces, y el tercero, que era el que tenía la parte del agua, ¿cierto? Regresaban entonces al templo los 3 grupos. Los que tenían los sauces caminaban dando un paso con el pie izquierdo y luego con el derecho, meciendo los sauces de un lado a otro. Los mecían de tal manera que produjeran un viento fuerte, ¿cierto? Viento en hebreo es rúa, ¿cierto? Que hace las veces o connotación de espíritu.
Muy bien, continuemos entonces. Dice, una vez en las puertas del templo un hombre se ponía en pie y tocaba la flauta. La flauta representa al Mesías. El flautista era llamado el traspasado, curiosamente. ¿Se da cuenta? El Mesías fue traspasado. Al sonido de la flauta, el rúa o el viento de los sauces, y el agua entraba al templo, y los encargados del sacrificio comenzaban su tarea. Fíjense que tres condiciones interesantes en las cuales se desarrollaba esta fiesta o esta actividad. El sumo sacerdote y su asistente subían al altar, mientras que todo el pueblo de Israel estaba congregado en los actos del templo. El pueblo comienza a entonar el canto Mayim, que dice: con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Yeshua. Isaías 12:3. Esto hace parte de la Misná, ¿cierto? De Sukkot, la parte de la celebración que queda en el 5:1, ¿cierto? Y derramaban el agua y el vino sobre el altar, formando con los sauces una especie de sukkah. Es una ceremonia que se hacía en el tiempo de Sukkot al 8º día, ¿cierto? De acuerdo a la Misná, tengo que decirlo, cada vez que daba vuelta al altar, miraban al cielo y confesaban Aná Hashem Hoshiana, que significa: oh Jehová, envíanos nuestra salvación. Es un rito que hacen los judíos. ¿Vieron la enseñanza del rabino esta mañana? Nuevamente se está haciendo el rito de recoger agua y lo están haciendo como ensayo en las prácticas del templo. ¿Qué les dice? El tiempo está cerca, ¿cierto? El tiempo está cerca. Fue entonces cuando al 8º día, ¿cierto?, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Todo que ver con la obra y vida del Señor Yeshua, esta celebración. Señor. Ok. Es correcto. Es la proclamación, ¿cierto? Dice, el mismo Yeshua estaba confirmando ser el Mesías, porque es el enviado, ¿cierto? Tiene condición o connotación de ser enviado. El 37 al 44 del libro de Juan, capítulo 7. Leámoslo nuevamente, a ver. Braulio, fuerte, puesto en pie desde el 37 ya hasta el 44. ¿Qué dice? Escuchar a Rabá el último día de la festividad, Yeshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Taná, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Esto dijo de Ruach HaKodesh, que habrían de recibir más adelante los que confiaran en él. El Ruach HaKodesh no había sido dado porque Yeshua todavía no había sido glorificado. Al oír estas palabras, algunos de la multitud dijeron: verdaderamente este es el profeta. Otros dijeron: este es el Mashiach. Pero otros dijeron: ¿cómo puede el Mashiach venir de David? No es que el Taná dice que el Mashiach es la descendencia de David y viene de Betlem, el poblado donde era David, así que el pueblo está dividido por causa de él. Algunos querían arrestarlo, pero nadie puso mano sobre ella. Eso es. Versión K2, desde luego, ¿cierto? Entonces ahí está el relato. Dice, ¿cómo? Él es el enviado, el Señor es el enviado, ¿cierto? Yeshua es el enviado. Él es el agua que da vida. No hay nada que hacer. Quien tenga sed debe acercarse a beber de esa agua eterna, ¿cierto? Él es
el Salvador, porque es quien salva, ¿cierto? Y quien nos ha salvado y nos salvará. Eso es Yeshua. Por eso Yeshua se manifiesta en el último y gran día de la fiesta, el octavo día. Y por eso es importante celebrarlo. El tiempo aún correcto. Yeshua es el fin de todas las fiestas. Por eso es que las debemos celebrar. En Él concluyen todas las fiestas. A Él apuntan todas las fiestas, ¿cierto? Y es nuestra dirección, nuestra guía, ¿cierto? A la cual debemos obedecer continuamente. Este día también se conoce como Simchat Torah. ¿Qué es Simchat Torah? El día siguiente a Simchat Torah, hay dos maneras, ¿cierto? Es Simchat Torah, perdón, el día siguiente es Simchat Torah, que celebra la finalización y nuevo comienzo del ciclo anual de la lectura de la Torah en la sinagoga. Se saca del arca todos los rollos de la Torah y la congregación baila 7 circuitos en medio de gran alegría y canto. Yo decía, ¿por qué es que cargan la Torah? Y hemos entendido por qué cargan la Torah. Porque es la alegría y es una festividad, ¿cierto? Donde se acaba la lectura de la Torah y empieza nuevamente el desarrollo de las parashá, ¿sí? Ahí está, dice, en Israel, Simchat Torah se celebra el mismo día que Shemini Atzeret, ¿cierto? O sea, el octavo día. La parashá es la lectura semanal de la Torah. Esta se divide en el número de semanas del año judío. Entonces, ahí es donde inicia nuevamente. Y eso es lo que también deberíamos estar celebrando mañana. El inicio de las parashá. Con todo el contenido del octavo día que hemos mirado hoy. Todo apunta al Mesías. Todas las obras, ¿cierto? Y los ritos que en el templo se hacían apuntan al Mesías. Siloé apuntaba al Mesías. La excavación presentaba la unión de las dos casas por el Mesías. Y ahí desarrollamos esta enseñanza, el octavo día. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre poderoso celestial, delante de ti estamos, Señor, agradeciéndote por permitirnos, Señor, cerrar este Shabbat, un nuevo Shabbat, bendito Dios. Esperamos en esta semana, Padre poderoso celestial, prepara desde ya nuestra mente, nuestro corazón, Señor, la intención de querer guardar ese nuevo Shabbat que se acerca, Padre celestial. Gracias por tu fidelidad, Rey de la Gloria, porque a ti te plació traernos hoy, bendito Dios, a conocer estas cosas tuyas, bendito celestial. Delante de ti estamos, bendito Dios, una y otra vez, Padre, movidos por tu gran misericordia, Señor. Guíanos, bendito Dios, por tu luz continuamente, Padre, hasta que llegues, bendito Dios, y nos recojas, bendito celestial, de los 4 puntos de esta tierra. Haznos alegres en nuestro corazón, bendito Dios, hasta que llegue ese día precioso. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén, amén y amén. Amén.